Buenos días, bienvenidos a otra clase más. Hoy vamos a aprender del pluscuamperfecto, que en inglés es el pluperfect o past perfect. The pluperfect is used to describe an action in the past that occurred before another action in the past. To form the pluperfect, use the imperfect tense of haber. I want to remind you that the imperfect tense in Spanish always ends with ia or aba. Because it's an ER verb, it should be ia. So había plus the past participle. Again, the endings for past participle are ado or ido, depending on the ending of the verb. De otra manera, expresa una acción terminada y anterior a otra acción pasada. Acción pasada con las mismas características que el imperfecto. Por ejemplo, en con una gráfica lo puedes ver, tienes una acción terminada, que es el pluscuamperfecto, antes de otra acción terminada. Esta sería la representación gráfica de lo que estoy leyendo. Es una acción que pasó antes que otra acción. Ejemplos. Antonieta ya había hablado con Rafael antes de hablar con usted. Antonieta ya había hablado con Rafael antes de hablar con usted. Esto pasó antes que Rafael hablara con usted. Tirso no había terminado los ejercicios. Él no había terminado los ejercicios cuando el profesor se los pidió. Sabemos que a Tirso le pidieron los ejercicios del profesor. Antes de eso, él no los había terminado. Es una acción que pasó antes de otra. Julio César ya había estado 2 veces en Estados Unidos antes de su visita del verano pasado. Entonces sabemos que Julio César fue el verano pasado a los Estados Unidos, pero antes él ya había estado en los Estados Unidos. Cuando la llamé por teléfono, ya se había ido. Entonces, cuando le llamaste, esa persona ya se había ido. El pluscuamperfecto de hablar. Había hablado. Esas son las conjugaciones. Tú habías hablado. Él había hablado. Nosotros habíamos hablado. Ustedes, ellos, ellas habían hablado. Una pregunta que frecuentemente hacen los estudiantes es, hay veces que se podría confundir en si yo había hablado, él, ella o usted había hablado. Para eso, si quieres ser específico, tendrías que escribir yo había hablado, o él había hablado, ella había hablado, o usted había hablado. Cuando llegué a la oficina, el gerente ya había leído mis cartas de recomendación. Entonces, para cuando llegó a la oficina, el gerente ya había hecho esto. Primero llegué y luego, para cuando yo llegué, él ya había leído mis cartas de recomendación. Aquí sabemos que el gerente es el que las había leído porque estamos diciendo el gerente había leído. Después de la entrevista, yo estaba muy nerviosa porque la dueña de la compañía me había pedido referencias. La práctica. En esta parte del video, tal vez quieran detenerlo para practicar y escribir sus respuestas. Fui a una entrevista y le mentí al gerente. El gerente siendo el manager. Diciendo que recepcionista por 3 años. Espero que hayan parado el video y la respuesta es había sido.
Cuando salí de la entrevista, tenía mucha confianza que todo salir bien. Y la respuesta es: había salido bien. Pero cuando el gerente me llamó, me dijo que sabía que cuando el gerente me llamó, yo había hecho una cosa. Él ya sabía que yo había hecho esta cosa. ¿Qué es? Que le había mentido. Me dijo que por eso ellos no darme el puesto. Uno siempre debe decir la verdad. Decir. ¿Cuál es la respuesta? Habían decidido. Decidir. Habían decidido. Habla con tu compañero y dile 4 cosas que hiciste en el pasado. Si estás en tu casa, lo puedes practicar con tus papás o alguien que hable español. Ejemplo, ir a la escuela, ir a la biblioteca, ir a casa de un amigo, ir a casa. Ahora forma el pluscuamperfecto de una actividad anterior a los de arriba. Un ejemplo sería: yo ya había ido a la biblioteca antes de ir a la casa de mi amigo. ¿Tienen más prácticas? Pueden parar el video para escribir las respuestas y ahorita les voy a mostrar las respuestas. Yo ya había barrido la cocina. Los chicos ya habían pasado la aspiradora a la alfombra. Roberto ya había hecho la comida. Elsa y yo ya habíamos planchado la ropa. De nuevo pueden parar el video para contestar las preguntas y ahorita podemos checar las respuestas. Bueno, espero que hayan escrito sus respuestas. Tú ya limpiar el refrigerador. Habías limpiado. Carmen y Elena ya habían bañado al perro. Anita ya había puesto la mesa. Practica el pluscuamperfecto con pronombres. Escribirse. Ellos. Escriban las respuestas y ahorita vamos sobre las respuestas correctas. Ok, aquí está. Escribirse. Ellos. Se habían escrito. Decirse. Nosotros. Nos habíamos dicho. El caerse. Se había caído. Volverse. Ella. Se había vuelto. Gritarse. Ellos. Se habían gritado. Ponerse. Usted. Se había puesto. Contestarse. Se habían contestado. Saludarse. Ellas. Se habían saludado. Va a haber más prácticas en la página de Schoology. Si tienen preguntas, no duden en mandarnos un mensaje.